Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una nueva sección que se llama Voz de Músico. Esta sección la estaré subiendo una vez a la semana, donde les compartiré cosas y experiencias en mi vida musical, consejos y tips que a lo mejor les pueda ayudar, así que también pueden preguntar. Siempre tengo alumnos que me preguntan desde cómo estudiar música, cómo pueden practicar, cómo pueden mejorar, cómo pueden vivir de la música. Y pues yo ya llevo 20 años en la música y espero que estos episodios les pueda ayudar mucho y pueden también preguntarme lo que gusten. Hoy les voy a contar cómo me inicié en la música. Bueno, les platico, ¿no? Yo desde niño pues ya tenía una cultura musical, ya que mi abuela era cantante y tenía padres rockeros. Por lo tanto, pues ya tuve un acercamiento bastante musical, escuchando música de todo un poco. Más que nada me acuerdo que escuchaba mucho rock cuando era niño. Y realmente mis acercamientos musicales fuertes fueron cuando en el 91 fui a ver a Van Halen en el Palacio de los Deportes, la única vez que vinieron aquí a la Ciudad de México. Y pues me acuerdo que eso me impactó. En ese entonces yo tenía 9 años, estaba pasando ya próximamente a la pubertad, y en ese entonces fue cuando empecé a conocer a grandes bandas. Me acuerdo que era fan de Aerosmith, era fan de Def Leppard, me gustaba mucho, era fan de Judas Priest. eh, y estas bandas pues, me acuerdo que las escuchaba en cassettes, o cuando era niño era en vinil, pero cuando ya pasé la pubertad empezaban más los cassettes. De hecho llegué a tener mi Walkman, marca Sony, de esos amarillos de aquel entonces, que lo llevaba a todas partes y me hacía mis ediciones de cassettes, ¿no? Y me acuerdo que me hice muy fan de Van Halen, tenía mi cassette especial donde me grabé mis propias ediciones de la música de Van Halen. Y eso pues, fue cuando fue mis primeros acercamientos, donde luego vino Nirvana, que también me empezó a gustar mucho. Me acuerdo cuando en mi casa compraron el disco del Nevermind. Entonces pues realmente fui creciendo. También la cultura de Pink Floyd fue una religión donde vivía. Entonces pues realmente ahí me fui formando en la música, ¿no? Pero la guitarra realmente no le tuve mucho en cuenta, ni los instrumentos, más o menos hasta, yo creo que fue por el 1999 o por el 2000, que fue cuando me empecé a acercar a la guitarra. Y esto fue porque me motivó mucho al principio un gran amigo, que le mando un abrazo, Roberto León, guitarrista de una banda en la Ciudad de México que se llama Kiruna, muy buena banda, se los recomiendo. Ahí tuve mi primer acercamiento con la guitarra, ahí lo conocí en tercero de secundaria y en la preparatoria también. Y él ya empezaba a tener una banda, me acuerdo. Tenía su propia banda, que no recuerdo su nombre, la verdad, pero me acuerdo que los iba a ver tocar y eso me motivaba mucho. Y yo decía, wow, mi amigo Beto toca y a mí me gustaría tocar, ¿no? Entonces, pues en algún momento me regalaron una acústica viejita que ni sé de dónde salió, me acuerdo de esa primera guitarra. Y empecé a tocar mis primeras cosas así de oído. En ese entonces no había internet como ahora lo hay, no había tablaturas, no había tutoriales como hay millones ahora en YouTube. Y me acuerdo que sacaba de oído, empecé a sacar, yo creo de mis primeros riffs fueron la de Come As You Are de Nirvana, que de hecho me acuerdo que mi amigo Beto me la enseñó y eran tres notas y tararara, tarararararararara, y era el mismo riff todo el tiempo y creo que lo tocaba un millón de veces y me traumaba, ¿no? Y así empezó a sacar pequeños sonidos hasta que tuve la oportunidad de tener mi primer guitarra eléctrica. Y ahí empecé tocando, bueno, fue cuando resurgió mucho Metallica, porque en ese entonces llegó el Metallica Sinfónico y yo me enamoré. En ese momento, en mis primeros inicios, tenía unos 18 años más o menos, y yo me enamoré, en ese entonces me enamoré de Metallica y wow, ¿no? Yo quería tocar como Metallica, vestía mis playeras de Metallica y pues todo era un joven saliendo de la adolescencia, la adultez, con estas influencias, ¿no? Y con una guitarra, y me di cuenta que tenía facilidad para tocar la guitarra. Ahí todavía no tomaba clases ni nada, pero por ejemplo mi mano derecha era muy intuitiva, podía seguir los ritmos y me di cuenta que pues, podía seguirlos. Me acuerdo que mi primer canción completa que practiqué mucho y los tenía hartos en mi casa era la de Enter Sandman de Metallica, sin el solo, la pura rítmica, ¿no? Y así empecé a sacar pedazos de canciones. Esa fue mi primera canción completa rítmicamente hablando, o sea, como guitarra rítmica. Y así seguí trabajando la música, y en ese entonces lo hacía por pasión. Realmente pues, seguía estudiando, tenía otros intereses, me gustaba mucho el básquetbol también en ese entonces, pero lo hacía por hobby, me gustaba muchísimo, por mucho, mucho, mucho. Y me acuerdo, por ejemplo, mi primer solo de guitarra fue la Smells Like Teen Spirit de Nirvana, el solito, que es muy sencillo. Fue mi primer solo y cuando lo saqué era así de, wow, mi primer solo de guitarra, ¿no? Me sentía así increíble, ¿no? Y lo practicaba mucho.
Entonces ahí fue cuando fueron mis primeros inicios. Y ya cuando tomé la decisión de dedicarme a la guitarra, que ya había casi terminado la preparatoria, y no me decidía qué hacer, quería estudiar diseño gráfico, pero la verdad, pues en ese entonces no tenía una orientación, nadie me orientaba de qué estudiar. Y pues la verdad, el básquetbol lo dejé porque a cada rato estaba jugando y me hinchaba los dedos de las manos. Entonces, por estrellarme con el balón, etcétera. Entonces ya no me dejaba tocar guitarra y creo que me gustaba más tocar la guitarra. Entonces fue hasta que vi un concierto de Van Halen cuando recién ingresó Sammy Hagar, que vi este concierto en VHS, que ese fue lo que me cambió la vida, porque me acuerdo haber visto ese concierto, viendo a Eddie Van Halen tocar su famoso Soul Eruption en vivo, verlo tocar con esa energía, brincando, saltando, y me di cuenta que era muy feliz haciendo lo que hacía, ¿no? Y yo dije, wow, yo quiero ser como él, ¿no? Estar tocando la guitarra y ser feliz. Y eso fue un disparador, un motivador que hasta la fecha pues hace que aquí esté en la música. Ahorita pues estoy en la parte didáctica dando clases. Y pues sí, me encanta seguir escuchando guitarristas, me encanta seguir tocando mi guitarra. Y ese fue el disparador realmente. Cuando vi a Eddie Van Halen con esa sonrisa, dije, wow, yo quiero estar como él, ¿no? Tocando. Y de ahí es que pues empecé a persistir, a estar más en la guitarra, practicar más. Empecé a tratar de tocar la discografía de Eddie, que era muy difícil sacar Eddie Van Halen, pero pues empecé a sacar sus primeras canciones, pequeños fragmentos, y de repente me di cuenta que ya podía tocar la de Panamá, por ejemplo, o la de Hot for the Teacher, y clásicos de él empecé a tocar de Van Halen, y pues poco a poco así fui creciendo en la música, antes de empezar a estudiar y tomarlo todavía más en serio, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo mucho a mis alumnos es que se fijen qué los motiva, ¿no? Y yo aquí los invito a eso, ¿no? Si quieres estudiar música, quieres estudiar guitarra, algún instrumento, ¿qué te motiva para estudiar realmente, ¿no? ¿Cuál es tu motivador? ¿Cuál es tu disparador que dices, yo quiero agarrar la guitarra y hacerlo, ¿no? Luego veo muchos comentarios en Facebook que dicen, yo quiero aprender guitarra y tengo la guitarra ahí guardada, ¿no? Y pues así nunca van a aprender realmente. Tienen que aprender agarrando la guitarra y tratando de tocar, tratando de ver qué sonido pueden sacar, qué canción pueden imitar. Yo así lo hice al principio. Eso fue mis primeros inicios en la guitarra, escuchando la canción, tratando de sacar a ver qué suena. Y les digo, en ese entonces no había tablaturas, no había partituras como tal. Si querías partituras tenías que ir a alguna casa de música y venían los songbooks de los discos, ¿no? De Metallica y eso, y eran carísimos en ese entonces. O existía el famoso guitarra fácil y eso te orientaba un poco a tocar acordes. Pero si querías sacar riffs o si querías sacar solos o ciertas cosas y no tenías ese material en papel para verlo, tenías que poner el disco, el cassette y escucharlo y sacarlo, ¿no? Y así fue como yo al principio me formé. Y también me ayudó a trabajar mi oído, porque pues al principio me costaba trabajo y después me daba cuenta que ya reconocía algún tono, que ya reconocía alguna posición, alguna escala, etcétera, y fue pues de estar pegado con mi instrumento. Entonces, eso y la pasión, ¿no? O sea, me apasiona mucho ver guitarristas que me gustan. Tengo una lista grande de Steve Vai, John Petrucci, Guthrie Govan, Eric Johnson, de los clásicos Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck. Y siempre me retroalimento, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho si van iniciando, si quieren dedicarse a la música inclusive, pero si ahorita apenas están acercándose a la guitarra y eso es, ¿qué los motiva? ¿Cuáles son sus guitarristas favoritos, sus músicos favoritos? ¿Y qué los motiva a querer tocar la guitarra? Y tienen que ir, tomar la guitarra y no darle vueltas al asunto, no decir si son buenos o malos, simplemente intentarlo, 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 y van a darse cuenta que en algún momento van a poder, ¿no? Aquí es también cosa de estar como necios. Y yo creo que cuando uno es necio en algo, lo logra. Entonces, pues, piénsenlo, chicos. Les dejo esa tarea. ¿Qué los motiva? Y pues nos vemos en el siguiente episodio, donde les contaré cómo fue mi primer banda y cómo empecé a estudiar música ya más formalmente. Cuídense.